grabar en esta computadora. Ya, lo estoy grabando. Ya, lo primero es que es los conceptos básicos de termodinámica, que esto creo que no lo dejé claro cuando tuvimos las clases presenciales, es la diferencia entre sistema y entorno. ¿Ya? El sistema corresponde a una pequeña porción del universo. Nosotros estudiamos sistemas y generalmente decimos sistemas aislados. ¿Ya? Un sistema válido puede ser un objeto o incluso una partícula, un conjunto de objetos o partículas en una región del espacio, como ahí lo que está dentro de este como pistón. El entorno, por su parte, corresponde a todo lo que rodea al sistema. De esta manera, cada sistema tiene asociada una superficie imaginaria que lo rodea y separa del entorno, lo cual llamaremos frontera del sistema. Un sistema, por ejemplo, puede ser lo que está lo que está dentro de un refrigerador, y el entorno podría ser la cocina, si nosotros estamos estudiando termodinámica. Vamos a ir a las escalas termométricas. Acá nosotros en clase le alcancé a preguntar si, cuando estábamos, les pregunté, ya, a ver, toquen la mesa y no sé, toquen el estuche. ¿Están a la misma temperatura? Y me decían que no, porque no se sentían igual. Ya, eso de que no se sienten igual es una sensación térmica. Es una sensación térmica producida por el material, por el calor específico que tiene el material, pero las cosas que estaban en la sala sí estaban a la misma temperatura, excepto nosotros obviamente que estamos a una temperatura mayor o menor dependiendo del momento. Por ejemplo, ahora estamos a una temperatura mayor porque estamos en invierno, pero si en algún momento la temperatura sobrepasa los 36 grados, nuestro cuerpo hace un esfuerzo para mantenerlo siempre a esa temperatura, porque el cuerpo, cuando sube la temperatura se dice que estamos fiebre, y cuando baja que hay hipotermia, ¿ya? Entonces nuestro cuerpo sí se mantiene a una temperatura constante, pero las cosas del ambiente varían según la temperatura actual, según la temperatura de ese momento. Y generalmente se asocia este concepto de temperatura con qué tan caliente o frío se siente un objeto cuando lo tocamos. Sin embargo, esa información que nos entrega nuestros sentidos se llama sensación térmica. Es subjetiva y no debe ser confundido con el concepto de temperatura. ¿Hasta acá alguna duda? Es solo un repaso. No hemos hecho nada nuevo. Ya, la definición de temperatura sí tiene una definición científica, y es que es la energía que tienen las moléculas al interior de un sistema. ¿No? Cuando uno estudia teoría cinética molecular, que es estudiar cómo se mueven las moléculas, porque las moléculas se mueven de distintas formas. No solo se mueven vibrando entre ellas, sino que también pueden rotar entre ellas. Pueden hacer distintos tipos de movimientos. Entonces acá nosotros tenemos que aprender a identificar lo que es un gas. En teoría cinética molecular yo sé que ustedes nunca lo han estudiado, y de hecho como que se estudia previo a esto, pero no es necesario entenderlo como a profundidad para entender lo que es la temperatura. Sí tenemos que saber a grandes rasgos que la teoría cinética molecular lo que dice es que cuando uno se va al detalle de un sistema, las moléculas se comportan dependiendo de la cantidad de energía que tiene ese sistema. O sea, que si le aumento más energía, las moléculas empiezan a moverse más. Y si le quito energía, las moléculas se mueven menos. Eso a grandes rasgos. ¿Ya? De forma más general, dice entonces, podemos definir la temperatura como una magnitud escalar, o sea, que solo depende de su número, que se relaciona con la energía cinética de las partículas de un sistema, asociada a los movimientos de traslación, rotación o vibración. O sea, las moléculas pueden trasladarse, pueden rotar o pueden vibrar. Esos son los tres tipos de movimientos que pueden hacer las moléculas dentro de un cuerpo, tanto en un sólido, en un líquido como en un gas. Solamente que en un sólido es más difícil que las moléculas se trasladen, por ejemplo. Aunque igual pasa. Cuando uno estudia algo durante muchos años, por ejemplo una roca, se va dando cuenta que igual las moléculas se van trasladando, se van como derritiendo, por así decirlo. Pero en tiempos acotados, como la vida de nosotros no podemos ver cómo un sólido se deforma, a menos que le apliquemos calor. Por ejemplo, en mi celular, en este momento, las partículas de él están rotando, están vibrando, pero no se están trasladando. A menos que yo le aplique calor, y ahí, al aumentar su energía interna del sistema, sí podría comenzar a trasladarse, y sería que se comenzaría a derretir el celular. Termómetros entonces. Los termómetros son instrumentos que permiten medir la temperatura de un sistema. Funcionan en base a los cambios que se producen en las propiedades físicas del sistema, tanto como el volumen o la presión de un gas. Uno de los termómetros más usados se compone de una masa de líquido, por lo general mercurio o alcohol, pero por lo general mercurio es más común que el alcohol, que se expande.
así ven la temperatura las enfermeras. De hecho, en los hospitales la mayoría no ocupa tanto lo que es el termómetro electrónico, sino que todavía ocupan esos rojos que tienen mercurio dentro. Cuando uno pone el mercurio a calentar, el mercurio se dilata. Y eso ya está graduado para decir que a la temperatura de 38 grados marque cierta rayita. ¿Conocen estos termómetros de mercurio? ¿Los han visto? ¿Solo conocen los digitales? Y acá, no sé si tengo un termómetro de mercurio. Bueno, pero los termómetros de mercurio son eso. Dentro tienen un líquido que tiene la capacidad de dilatarse, de expandirse, ¿ya? Cuando se calienta, y se contrae cuando se enfría. Las escalas de temperatura que alcanzamos a estudiar. Estudiamos la escala Celsius, en donde se fija que el punto de congelación de agua es 0 y el punto de ebullición del agua es 100, en honor a este científico llamado Anders Celsius. La escala absoluta es la que hizo Lord Kelvin. Él lo hizo a través de una, ¿cómo se llama esto? De una extrapolación de datos. O sea, él no fue capaz de medir algo que estuviera a cero absoluto, pero él sí lo estimó en un gráfico, ¿ya? Para eso igual sirven las matemáticas. Acá tenemos un caso aplicado de la matemática, donde él tenía un gráfico y tenía ciertos valores de temperatura. Se dio cuenta que se comportaban de forma lineal, entonces cuando lo extrapolaba para el otro lado, en el 0 en X, perdón, en el 0 en Y era menos 273 en X. Entonces ahí dijo, ese es el cero absoluto, el menos 273,15 grados Celsius. Se fija su cero en ese valor, llamado cero absoluto, fue definida por él basándose en la escala Celsius. Así las unidades de la escala absoluta tienen el mismo tamaño que las unidades de la escala Celsius. Esta es la relación que se establece. Cuando uno habla de grados Kelvin es porque, perdón, cuando uno habla de Kelvin es porque está hablando del sistema absoluto de unidades. Ya. Vamos entonces. Estos son ejercicios que ustedes tienen que hacer. Son bastante sencillos y se ocupan las fórmulas estudiadas ahí. Esta es la escala Fahrenheit. ¿Ya? La escala Fahrenheit, no recuerdo si la alcanzamos a estudiar en la clase presencial o no, pero si no la estudiamos en ese momento, la estudiamos ahora. Es una tercera escala que también ocupa como base el punto de congelación del agua y el punto de ebullición del agua. ¿Por qué el agua? Porque es un líquido que se comporta de una forma especial. Por eso se estudia mucho el agua en termodinámica. Esta escala es usada mayoritariamente en Estados Unidos. Nosotros no la ocupamos. Nosotros jamás hemos ocupado Fahrenheit. Ocupamos Celsius en la vida cotidiana. Y los científicos chilenos ocupan Kelvin. Pero la escala Fahrenheit sí la ocupan mucho en Estados Unidos porque Estados Unidos tiene como su sistema propio de unidades. Ellos cambiaron casi todo, no ocupan mucho el sistema internacional de medida. Solo lo ocupan en cosas oficiales, pero en su día a día ocupan su propio sistema. Ya, acá hay un ejercicio y quiero que traigan un cuaderno ahora para que traten de hacerlo. Es convertir las siguientes temperaturas a su equivalencia en la escala Celsius y Kelvin. Primero a Celsius y después a Kelvin, ¿ya? Utilizando la fórmula que está aquí. Perdón, la fórmula que está aquí. Voy a poner, anoten la fórmula por mientras, que es, esto acá se reemplaza la temperatura en grados Celsius, es igual a 5/9 de la temperatura en grados Fahrenheit, menos 32. Acá el primer ejercicio está dando la temperatura en grados Fahrenheit, entonces ese 98,6 lo tienen que reemplazar acá adentro, 98,6 menos 32, y eso multiplicarlo por 5/9. Y ahí les va a dar primero la temperatura en Celsius. Para que lo hagan, por favor. ¿Cuánto les queda la primera? Cuando el 98,6 lo reemplazan acá adentro. ¿Aló? Hoy yo no sé si tengo mi... sí, tengo mi calculador.
yo voy a hacerlo primero como ejemplo, pero ya pueden haberlo hecho alguna. 5 novenos por 98,6 menos 32. A mí me queda 37 grados Celsius. No sé si la primera temperatura en Celsius le quedó lo mismo. Se me fue a decirles antes que tuvieran calculadora, pero la vamos a ocupar. ¿Cuánto les queda a ustedes, chicas? Silvia, Cata, Gaby, ¿alguna la hizo? Profe, me dio lo mismo. Sí, me dio 37. Genial. Como les dio 37 en Celsius, sabemos que para que esto quede en Kelvin, tenemos que sumarle lo que me dice la temperatura absoluta. Acá. Entonces, simplemente cuando tenemos los grados en Celsius, que en este caso es 37, le suman 273,15. Que me queda 310,15 Kelvin. ¿Ya? El segundo, la temperatura del aire en un día frío, menos 5 grados Fahrenheit. Ese 0,00 es porque hay que ser específica, pero son solo menos 5. Reemplacen el dato de B en la fórmula de acá, reemplazando por Fahrenheit el menos 5. Lo estoy haciendo yo también, menos 5 menos 32. Me queda algo periódico. ¿Cuánto les queda a ustedes? Este dato de aquí del menos 5. A mí me queda menos 20,5 periódico grados Celsius. ¿A alguna le queda algo diferente o estamos de acuerdo en que da menos 20,5 periódico grados Celsius? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Ya, la pregunta, bueno, ninguna me dijo si le dio algo diferente a menos 20,5, así que yo creo que les dio lo mismo que a mí, cuando reemplazaron el menos 5 acá. Ya. La pregunta 2 es determinar una expresión matemática que exprese la temperatura Fahrenheit en función de la Celsius, porque acá tenemos la temperatura Celsius en función de la Fahrenheit. Si no me equivoco, alcanzamos a hacer algo así en clases. Pero para mí ese tiempo también es nebuloso. No, Yo te quiero. en casa. Ya. ¿Qué quiere decir el ejercicio 2? Quiere decir que ustedes tomen esta expresión y despejen la temperatura sub Fahrenheit. Entonces, ahora tengo TC igual 5 novenos de TF menos 32. Lo que tienen que hacer para encontrar el ejercicio que está pidiendo aquí es hacer lo inverso. Hola Karina, estamos haciendo unos ejercicios de recuerdo de lo que era la materia de temperatura. Cálculo de temperatura, traspaso de una escala a otra escala. Ya, entonces. Y la pregunta B, nunca lo calculamos en Kelvin. Se me olvidó hacer eso. Había dicho que daba 5 novenos por menos 5 menos 32, que quedaba menos 20,5 periódico, y cuando a eso le sumo los 273,15,
Me queda 252 Kelvin en el ejercicio 1. En el ejercicio 2, lo que tienen que hacer es despejar la temperatura Fahrenheit en función de la Celsius, como si fuera una ecuación, considerando que TF es nuestra incógnita. Entonces, primero tienen que multiplicar 5 novenos por la temperatura en Fahrenheit y 5 novenos por el menos 32. Déjenme ver si tengo la opción de pizarra. No, esa no la tengo que activarla. Tengo que volverme a activarla para la próxima vez. Para rayar acá encima. Ya, quiero saber si alguna logró encontrar la expresión pedida, que es determinar la expresión matemática despejando la temperatura en Fahrenheit de aquí. Primero había que entonces multiplicar el 5 novenos por el paréntesis. Luego me queda que la temperatura en Fahrenheit es la temperatura en Celsius más 5 novenos de 30. Espérenme un segundo. Ya la expresión dada, ¿alguna la encontró? ¿Alguna despejó ese TF de ahí? Dentro del paréntesis y dejó TF igual algo en vez de TC igual algo. O no saben cómo hacerlo, porque si no saben cómo hacerlo, puedo compartir una pizarra. Como no puedo hacerla de Zoom, voy a buscar otra. Déjenme ver. Estoy esperando que me llegue una tableta digitalizadora y esa voy a empezar a usar como pizarra de ahora en adelante. Y me es más sencillo. Ahí sí. Voy a volver a compartirles la pantalla, pero ahora con la pizarra. Ah, pero acá tenemos la pizarra, olvídenlo. Ya. Sabemos entonces que la expresión conocida es para encontrar la temperatura Celsius, que me dice que es 5 novenos de la temperatura en Fahrenheit menos 32. O sea que si multiplicamos los 5 novenos por esto, me va a quedar 5 novenos de la temperatura en Fahrenheit menos 5 novenos de 32. ¿Cierto? Y acá tenemos la temperatura en grados Celsius. Ahora lo que queremos despejar es esto, así que todo esto lo voy a pasar sumando. Me va a quedar la temperatura en Celsius más 5 novenos de 32, que todavía no lo he multiplicado por una razón. Por 32 es igual a 5 novenos de la temperatura en Fahrenheit. Y ahora, para terminar de despejar la temperatura en Fahrenheit, hay que multiplicar por el inverso multiplicativo de 5 novenos, que es 9 quintos. Entonces multiplico cada término de la ecuación por 9 quintos, me queda 9 quintos de la temperatura en Celsius, más 9 quintos por 5 novenos se va, eso se va a 1, más 32 es igual a la temperatura en Fahrenheit. Si no me equivoco, esta expresión ya la habíamos estudiado, pero por si acaso, prefiero dárselas de nuevo.
Y esta es la expresión para dejar la temperatura Fahrenheit en función de la temperatura Celsius. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya el ejercicio 2 hecho. Luego me pide la diferencia de temperatura entre el interior y exterior de un motor de automóvil es 450 grados Celsius. Exprese esta diferencia de temperatura en la escala Fahrenheit y en la escala absoluta. Lo más fácil es hacerlo primero en la escala absoluta, porque para hacerlo pasar de Celsius a Kelvin, solamente tengo que sumar 273,15, ¿cierto? Así que ustedes me van a dar el resultado de cuánto queda. La pregunta 3. Ya. ¿Cuánto les quedó a los 450 grados Celsius en temperatura absoluta? No necesitan hacerlo manual, si acá nosotros en física siempre ocupamos calculadora. Solo quiero saber si saben qué es lo que hay que hacer. ¿Cuánto te queda, Karin? ¿Lo hiciste? ¿O estaba un poco perdida y no saben en qué estamos? Porque si no saben en qué estamos, también necesito que me lo digan. Solo estamos haciendo en este momento transformación de temperatura entre escalas termométricas. Y sabemos que para transformar los grados Celsius a grados Kelvin, lo único que tenemos que hacer es a la cantidad de grados Celsius que me dan, sumarle 273,15. Nada más que eso. Y 450 más 273,15 da 723,15. Bueno, de todos modos este power tiene al final los resultados, ¿no? Para que ustedes los corroboren por sí mismos si quieren hacer el ejercicio 3 solas, ¿no? Voy a hacer vamos a irnos al repaso de lo que es la ley 0. Y la ley 0 lo que decía era lo siguiente. Bueno, no decía esto, pero esto es como una forma de recordarlo. Dice, diremos que dos cuerpos están en contacto térmico cuando pueden intercambiar energía entre sí, energía calórica entre sí, ¿ya? Cabe destacar que para que exista intercambio de energía no es necesario que los cuerpos estén en contacto físico. Así el contacto térmico puede producirse en los cuerpos en contacto a distancia, ¿ya? Esto nosotros lo hemos visto claramente cuando ponemos la mano en la estufa. Nuestras manos están en contacto térmico con la estufa aunque no la estén tocando. Pero también puede darse por contacto cuando, por ejemplo, tenemos uno de estos guateros de mano. Ahí tenemos contacto térmico con contacto físico y sin contacto físico, con la taza y con la estufa. El equilibrio, entonces, es una situación cuando dos objetos no intercambian energía si se ponen en contacto térmico porque ya han llegado a la misma temperatura, ¿sí? Y la ley 0 lo que dice es esto, que si tenemos un objeto A en equilibrio térmico con C y un objeto B en equilibrio térmico con C, quiere decir que esos objetos entre ellos están a la misma temperatura, o sea, están en equilibrio térmico. ¿Recordaban este concepto de ley 0 de la termodinámica? ¿O lo habían olvidado por el tiempo? Profe, ¿Mm? no estamos viendo el power. ¿Por qué no me avisan antes? Dios mío. Ya. Porque estaba compartiendo la pizarra. Menos mal que me avisa. Gracias. Y ahora sí. Ahora sí está viendo el power. Les estaba mostrando entonces esto, que eran contacto térmico con contacto físico y sin contacto físico. El ejemplo con el café y con la estufa. Y acá, ¿qué significaba equilibrio térmico? Nosotros hicimos ejercicios de equilibrio térmico,
pero es importante que también lo entiendan conceptualmente, sobre todo porque la prueba que van a dar a fin de año no sabemos cuántos ejercicios matemáticos va a tener, pero sí sabemos que vamos a tener que entender la materia conceptualmente. Y el equilibrio térmico entonces se da cuando entre dos objetos ya no hay más transferencia de energía, ya no hay más intercambio de energía porque llegaron a la misma temperatura. La ley cero entonces era la que decía que si yo tengo tres objetos, donde el primero está en equilibrio térmico con el segundo, o sea, no hay traspaso de energía, y este está en equilibrio térmico con el de acá, o sea, no hay traspaso de energía entre ellos, estos dos cuerpos están en equilibrio térmico, o sea, están a la misma temperatura. Esa era la ley cero. Un elemento importante de la ley cero es que nos permite determinar si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico aunque estos no se estén tocando, ¿ya? Aunque no estén en contacto. Para esto se involucra un tercer cuerpo, el cual puede ser, por ejemplo, un termómetro. Los cuerpos A y B no están en contacto térmico, A está en equilibrio con C porque el termómetro marca cierto grado, entonces ya llegaron al equilibrio, y después B está en equilibrio con C, o sea, que llegaron al equilibrio porque C ya marcó la cierta temperatura que tenía que marcar. Y eso quiere decir que ambos cuerpos están a la misma temperatura, A y B. Nada más que eso. Déjenme cambiar esto. La ley cero entonces nos permite definir de otra manera el concepto de temperatura, aplicando lo que es el concepto de del equilibrio térmico. Podemos considerar la temperatura como la propiedad que determina si un objeto está en equilibrio térmico con otro. Entonces, podemos entender la temperatura como la medida de la energía cinética de las moléculas, o además la podemos entender como la propiedad cuando dos cuerpos o dos objetos han llegado al equilibrio térmico. ¿Sí? Dos objetos que están en equilibrio térmico entre sí están a la misma temperatura. Ahora bien, cuando dos cuerpos de diferente temperatura entran en contacto, al cabo de un tiempo alcanzan el equilibrio. Eso nosotros lo sabemos cuando, por ejemplo, echamos agua fría al té caliente, esperamos un rato y después todo el té está a la misma temperatura. Y además, después de un tiempo, el té también está a la misma temperatura que el ambiente. Por eso las cosas se enfrían mucho más rápido en invierno. Cuando nosotros nos hacemos un té caliente, en un ratito ya ha alcanzado el equilibrio térmico con el ambiente y ya no está rico porque está helado. ¿Cómo funciona esto de los termómetros y la ley cero? Cuando usamos un termómetro para determinar la temperatura de un objeto, este entra en contacto térmico con ese objeto, alcanzando el equilibrio después de un tiempo. La temperatura que entrega el termómetro es la temperatura de equilibrio que alcanza el termómetro con el cuerpo. O sea, el termómetro con el cuerpo que estuvo en contacto. Y así es como los termómetros pueden llegar a dar la temperatura dada, porque han sido graduados para eso. Se sabe que cuando el termómetro con el cuerpo estén a la misma temperatura, el líquido se va a dejar de dilatar. Y eso era como el recuerdo de lo de hoy día. El recuerdo de lo que ya habíamos estudiado, pero de una forma un poco más formal, con este power bonito y con la cara de los caballeros para que los conocieran. Y porque además no había hablado de termómetros, no le había puesto tanto énfasis a los termómetros, y mirando las PSU de años anteriores, hacen preguntas de termómetros. Que los termómetros funcionan gracias a la ley cero de la termodinámica. ¿Quedó alguna duda? Sé que lo hice un poco rápido, es que se me había olvidado que tenía reunión hoy día, entonces me voy a tener que ir en un ratito más. Pero no quería cancelar esta clase porque ya la había cancelado el miércoles pasado. Ya, lo que vamos a estudiar la próxima semana, que lo haría ahora mismo si no tuviera reunión, es esto de acá. Un segundo. Es esto. Este power se trató solo de temperatura, el próximo se va a tratar solo de calor y de dilatación térmica. Porque la dilatación térmica no la estudiamos. Nosotros hicimos ejercicios de mezcla acá, como los que están acá abajo, y hablamos de lo que es el calor específico, pero no hicimos ejercicios de dilatación. Los ejercicios de dilatación, ¿cuándo un cuerpo se dilata? Un cuerpo se dilata cuando absorbe energía en forma de calor, y eso hace que aumente su longitud cuando la dilatación es lineal, que aumente su
área cuando es dilatación superficial o que aumente su volumen cuando la dilatación es volumétrica. Esto igual lo vamos a estudiar en detalle la próxima semana. Vamos a estudiar algo que se llama anomalía del agua, que yo creo que han estudiado antes. En química probablemente lo han estudiado. ¿Les han hablado de la anomalía del agua antes en química? ¿Les suena lo que es la anomalía del agua? Si yo les digo así, sin mostrarles el power, anomalía del agua, ¿qué se les viene a la mente o no recuerdan nada? O nunca lo han estudiado antes, que puede ser también. Bueno, esto lo vamos a estudiar en detalle la próxima semana y van a aprender por qué cuando meto una botella de vidrio al refrigerador esta se quiebra, cuando una botella de vidrio llena de agua, y vamos a repasar lo que eran las unidades del calor y vamos a hacer ejercicios de calor, como los que hicimos en clases. No son muy diferentes, algunos son un poco más difíciles obviamente, y listo. Y después de esto, vamos a irnos a lo que es calor latente de fusión y vaporización en 2 semanas más. Y en 2 semanas más. Así que eso, les voy a subir los 2 power, el que vimos y el que vamos a ver. Así le aprovechan de mirar este, y si quieren ya hacer los ejercicios porque son iguales a los que tienen en su cuaderno, mejor. Y así la próxima semana empezamos al tiro con calor latente de fusión y vaporización. ¿Ya? Y no estamos tanto tiempo dándonos vuelta en esto. ¿Hay alguna duda del power anterior? De este power de acá. ¿Alguna duda con cómo se aplicaba, cómo se usaban las escalas termométricas, por ejemplo? ¿Cómo se reemplaza ahí? Que esa fórmula es bastante fea, tiene unos paredes como la más fea que hay en todo caso. ¿O en alguno de los ejercicios? Si hay alguna duda, lo podemos ver de nuevo, lo podemos repasar. Aunque esta es materia como ya recontravista, igual prefiero que quede súper claro. De calor y temperatura entraban como 5 preguntas en la PC1. No sé cuántas van a entrar en la prueba de transición, porque recién mañana el DEN da el primer modelo de prueba de ciencias. Yo estoy ahí bien atenta a ver cómo es. Eso con nuestra clase de hoy día. Terminen el ejercicio que no terminé yo, que es el de aquí, el ejercicio 3, y luego comparan la respuesta con las soluciones que están en la última diapositiva. Terminamos, chicas. Porque tengo que unirme a una reunión ahora. A menos que tengan dudas, por favor hablen. Si tienen una duda, no se queden con la duda. O si esto ya era muy fácil y solo si les sirvió como recuerdo, también. Válido, profe, no está fácil. Queremos ejercicios más difíciles. Y les pongo ejercicios más difíciles la próxima semana. También les voy a empezar a poner ejercicios con alternativas para que conozcan cómo ha sido preguntado esto antes. Y acá solamente son ejercicios de resolución, pero no hay ejercicios con alternativas. ¿Terminamos? ¿Alguna duda? Lo hice súper rápido, es que como estaba apurada por la reunión, pero si no entendieron algo, lo podemos ver de nuevo, no hay problema. Por ejemplo, acá la diferencia entre sistema y entorno. ¿Se acuerdan que ya en clase yo les mostré una animación de PET, donde nosotros bajábamos el pistón, iba aumentando la presión, el volumen, hasta que salía disparada la tapa? ¿Se acuerdan de eso? ¿O fue muy viejo? Eso es lo que mostraba la animación, mostraba un sistema y su entorno y cómo se relaciona, cómo interactúan las moléculas dentro de un sistema cuando cambia el entorno. Cuando aquí voy apretando y el entorno es más grande y el sistema se vuelve con un volumen menor, aumentaba la temperatura y la presión. Se llaman variables de estado esas. Ya, chicas, terminamos. Les voy a subir el PPT al tiro al blog, los 2 PPTs, para que los vean, para que terminen el ejercicio y para que miren lo que vamos a hacer la próxima semana. Porque la próxima semana no solo vamos a ocupar estas diapositivas, sino que vamos a hacer ejercicios voy a intentar partir al tiro con calor latente y calor latente de fusión y de vaporización, que es cuando ocurre cambios de estado en un cuerpo. Ahora sí que terminamos. Les voy a mandar el link del blog donde está subido, pero es la parte de termodinámica, del blog Profe Connie.